En el marco de los festejos del 85 aniversario del Instituto Politécnico Nacional y el 25 aniversario del Centro de Investigación dentro de la Feria del Libro y Cultura del IPN 2021, se presenta el libro De la inteligencia artificial a la ciencia de datos, la resiliencia de Adolfo Guzmán Arenas, del autor Carlos Vizcaíno Sahugún. De la inteligencia artificial a la ciencia de datos, la resiliencia de Adolfo Guzmán Arenas. Es el libro que narra la vida académica y de investigación de Adolfo, en donde Adolfo, como un viajero en la ciencia, inicia su recorrido en el área de computación. Allí enfrentó batallas en distintas áreas de las ciencias de la computación y la inteligencia artificial, la ingeniería de cómputo. Con compiladores, por ejemplo, al desarrollar el lenguaje de programación llamado Conver, en arquitectura de computadoras, al desarrollar una máquina paralela para ejecutar LIPS en 1980, con el reconocimiento de patrones e imágenes, o lo que hoy se conoce como visión por computadora, al desarrollar una lógica para reconocer formas, en lenguaje natural, al desarrollar un método para desambiguar conceptos. De estas batallas siempre ha salido victorioso y ha dejado escuela para las nuevas generaciones. En resumen, la vida y obra y circunstancia de Adolfo Guzmán se encuentra en el capítulo 1, en donde se presenta lo más destacado de su persona, de lo que hizo y por qué lo hizo, y de lo que actualmente hace. En los capítulos restantes no son secuenciales, no siguen una línea del tiempo. La trayectoria de Adolfo está agrupada por los campos y las áreas técnicas que ha trabajado, y en todo momento se señala el año y el lugar en que ocurrieron las cosas. Por ello, este libro aborda su trabajo en hardware, visión por computadora, lenguajes de programación, desarrollo de software, como emprendedor en procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de patrones, así como la creación de algunas licenciaturas, de algunos posgrados y de algunos centros de investigación en distintas escuelas de México. Algo que define a Adolfo como un ingeniero, sobre todo como un ingeniero en computación, es su actitud. Él dice que un ingeniero debe hacer las cosas útiles que beneficien a la gente, que beneficien a las empresas, que beneficien al país. Claro, con el conocimiento, con la investigación, con la experiencia. El ingeniero debe buscar la solución del problema. Y él siempre compara el lema del Politécnico, la técnica al servicio de la patria, con el lema del Instituto de Massachusetts, Mens et Manus. Ambos lemas reflejan una educación para fines prácticos, útiles, necesarios. Es decir, piensa pero usa las manos. Así lo expresa Adolfo Guzmán cuando hemos platicado. Adolfo Guzmán en la actualidad es un profesor del Centro de Investigación en Computación, centro que él mismo fundó. En el Centro de Investigación en Computación es mi vecino de clase en tiempos normales. Llega a las 8, sale a las 10 de la mañana. En tiempos normales cita a sus alumnos los viernes para discutir temas. En tiempos normales también está en su cubículo esperando que se acerque un investigador o que se acerque un estudiante para platicar más y para abundar sobre temas de computación. Adolfo Guzmán tiene una energía de un profesor de 25 años con una experiencia de un investigador de 70, les digo yo. Conozco a Adolfo de tiempo atrás y este libro nace de tanto que me platicaba de lo que había hecho. Algunas personas del Politécnico le dijimos, Adolfo, escribe tu biografía. Él no quería, decía, bueno, pero ¿yo qué he hecho? ¿No? Y como vemos en el libro, bueno, y el libro, honestamente lo digo, es imposible plasmar una vida tan rica en computación como la de Adolfo en 200 o 300 páginas.
el libro se queda corto porque hizo mucho más, ¿no? Finalmente íbamos en el metro, todos los días nos regresamos en metro, bueno, no ahora por la pandemia, ¿verdad? Pero bueno, todos los días nos regresamos en metro y siempre platicábamos de sus experiencias. Yo siempre le preguntaba. Y llegó un momento que ya tenía tanta información que le dije a Adolfo, pues ya hagámoslo, ¿no? Y curiosamente a Marco Antonio Ramírez Salinas, aquí presente, director del SIC, también tenía interés de hacer el libro. Entonces coincidió que Adolfo ya finalmente tuvo el interés de platicarme las cosas, que Marco también estaba muy interesado en hacer un libro, que yo tenía el tiempo y las ganas, y siempre he sido curioso, y Adolfo es mi amigo, y lo convencí. Entonces hicimos la obra. Fue una obra en tiempo récord, lo hicimos de marzo a octubre, digamos, trabajando velocidad crucero, y Adolfo, a quien agradezco, me dio todo el tiempo y todas las oportunidades, Marco también, en fin, los aquí presentes, Humberto, Sosa, Enrique Calderón, dieron testimonios, otros dan testimonios. Es una obra amena, dirigida a jóvenes. Digamos, el capítulo 1 narra muy rápidamente su vida, obra y circunstancias, y del 2 en adelante ya habla de su obra, de lo que él hizo, ¿no? Desde el hardware hasta todo su trabajo académico condensado en unos capítulos, digamos. Y Adolfo, me gustaría, antes de arrancar, para mí Adolfo, aquí podemos tener otras opiniones, para mí Adolfo es una buena persona. Más allá de su carácter duro, es una buena persona. Es muy trabajador, me consta desde la UNAM, es muy ordenado. Una característica de Adolfo, que si tú, Raimundo, le dijeras, Adolfo, ¿le parece bien si tiene usted tiempo de comer mañana a las 3? Saca su tarjeta, anota, mañana a las 3 con Raimundo y ¡fum! Se la pone acá. Y la pasa a la computadora y a su celular y no se le olvida y está a las 3. Cumple con los compromisos. No solo los compromisos sociales, los compromisos de trabajo, digamos, ¿no? Si él acepta un reto, asume un compromiso, lo cumple, ¿no? Y eso me gusta de él, ¿no? No dice sí a todo, dice sí a lo que puede aportar positivamente, ¿no? Bueno, al ser ordenado no falta el trabajo, llega a tiempo. Una virtud de Adolfo, algo que me gusta mucho, es que habla con sencillez, ¿no? Él usa mucho analogías, ejemplos y bromas para que la gente lo entienda. Por eso es un buen maestro, ¿no? Se presta a que la gente le pregunte, que los visitantes le pregunten. Llegan jóvenes al SIC a entender qué es la computación, porque piensan estudiar ello tal vez en el futuro. Y Adolfo tiene esa virtud, explica con sencillez, la gente le entiende y hace todo lo posible para que la gente le entienda. Es muy alegre, le gusta dar clases, le gusta, y esa es otra virtud, resolver problemas reales. No es el investigador teórico que se concentra en entender nuevos problemas, nuevos fenómenos, publicarlos y enseñarlos, que es muy importante, así avanza la ciencia también, sino que además él aplica lo que sabe, ¿no? Y por eso hizo desarrollos muy importantes aquí en México y en Estados Unidos, ¿no? Y su experiencia lo llevó a otros países, digamos, ¿no? Y le gusta ayudar a los mexicanos, quiere que progresen, que les vaya mejor que él, los defiende en México y en el extranjero, y a sus colaboradores, digamos, si bien les exige, y de eso Marcos nos hablará más adelante, los apoya. Y está con ellos, como está con los estudiantes. Y eso es lo que quisimos plasmar en esta obra, Raimundo, a un profesor que continúa en el Centro de Investigación en Computación, en el Laboratorio de Ciencia de Datos, que empezó con uno de los precursores de la computación importantes del mundo, Marvin Minsky, en el MIT, digamos. Él es una persona que se codeaba en los pasillos con Marvin Minsky, Seymour Papert, Hoffman, y esos grandes nombres de la computación que, bueno, ya forman parte de la historia. Y no solo caminó por los pasillos con ellos, sino representó a México muy bien, porque él es brillante, ¿no? Y ya hablaremos de eso más adelante. Bueno, por eso hicimos este libro, ¿no? Que quisimos mostrarle a todos, a los jóvenes fundamentalmente, que no lo conocen, pues nosotros de nuestra edad lo conocemos, algunos más jóvenes que nosotros, pero los jóvenes ya no todos lo conocen, ¿no? Han oído su nombre porque se menciona mucho, pero ya no lo conocen, no saben qué hizo y por qué es importante. Y entonces fue que
por ello hicimos la obra. Yo agradezco que hayan confiado en mí. Hoy por hoy, en el entorno mundial se reconoce categóricamente al MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, como la institución líder en investigación, en innovación y en el desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Puede un estudiante mexicano ingresar a estas instituciones? ¿Qué cualidades debe tener el alumno que aspira a ingresar al MIT? ¿Cómo logró el joven Adolfo Guzmán Arenas ser admitido para participar en proyectos importantes, incluso para destacar y realizar en un tiempo récord los estudios de maestría y doctorado en el MIT? Desde luego, un estudiante mexicano puede ingresar al MIT. El MIT ingresa a estudiantes de todo el mundo. Le da algo de preferencia a estudiantes de Estados Unidos, desde luego. Los estudiantes que entran a la escuela en general son sobresalientes, saben bastante de lo que, o sea, son bien escogidos. Yo fui una excepción, pues yo entré ahí, pues, por casualidad, quizá, ¿no? No, mire, realmente la ESIME me preparó muy bien. La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, cuando yo estudié ahí, estudié comunicaciones y electrónica, era un excepcional, o sea, yo era de los que en el MIT, por ejemplo, había unos exámenes de esas materias, de teoría electromagnética, teoría de los circuitos. Ahí yo destaqué, hasta me dijeron, oye Guzmán, ¿por qué quieres estudiar computación si en lo que has destacado más es en esto otro? Le digo, bueno, es que pienso que la computación pues va a tener un futuro. Entonces, y por eso quiero estudiar una ciencia del futuro. ¿Y qué cualidades debe tener el muchacho que entre? Pues ser destacado, ser sobresaliente y tener tener ganas de trabajar. Ser muy entusiasta, colaborador, etcétera. Nada del otro mundo, pues, pero sí se hace una buena selección, ¿no? Tal como se hace en el Politécnico, alguien que quiere entrar a la Escuela Superior de Cómputo, pues, y bueno, otra pregunta, dice, ¿cómo es que logré participar en proyectos importantes? Porque entré a un laboratorio importante. El laboratorio de inteligencia artificial, pues era del profesor Marvin Minsky. Y entonces él tenía proyectos interesantes, importantes, por ser él. Y bueno, yo era cola de ratón, pues. Y entonces, de esa manera, y yo le decía al profesor Minsky, no me ponga a hacer cosas intrascendentes. Yo no vine hasta Boston para perder mi tiempo en cosas que podía yo perder mi tiempo en México. ¿Ok? Yo aquí vengo a aprovechar el tiempo y estoy en un lugar muy bueno y hay que sacarle jugo a ustedes. Entonces, bueno, pues esa fue la respuesta. Como estudiante del Instituto Politécnico Nacional, mientras cursaba sus estudios de licenciatura en la ESIME, por parte de la prestigiosa empresa IBM, se le invitó a tomar un curso de programación para la IBM 1620. Se abre a partir de entonces un importante y muy notable parteaguas en su vida. ¿Qué fue lo que sucedió en este curso? ¿Aprendió a programar? Logró un contrato como programador y desde entonces, ¿cómo es que se desarrolla una fructífera relación con el mundo de las computadoras? ¿Cómo se crea ese apasionado vínculo con la computación? En ese entonces, el Centro Nacional de Cálculo de recién creación adquirió, o sea, IBM les prestó, nos regaló, bueno, nos prestó una computadora, la IBM 709, no la 1620, que era la computadora más grande de América Latina. Entonces, IBM daba un curso para programar esa máquina. Y claro, yo estaba en el laboratorio de cibernética, que en ese entonces pertenecía al CENAC y a la ESIME. ¿Ok? Y así, reparando equipos, haciendo mediciones, o sea, dedicado a lo que estudié. Y estas personas llegaron a preguntar si alguien no llegaron a preguntar, hicieron un cuestionario y dice, a ver, queremos que contesten ustedes este cuestionario, un examen. Bueno, y lo contestamos. Y después llegaron y nos dijeron a varios de nosotros que nosotros habíamos pasado el examen. Pues qué bueno. Y que habíamos sido seleccionados para tomar el curso.
el curso de la IBM 709, porque había que tener gente que supiera manejarla. Bien, y bueno, le digo, qué es esa máquina? ¿Qué es una computadora digital? Es algo que, no, pues es una computadora que usa electricidad, electrones, ¿no? Ah, qué bien, pero hay que repararla, no hay que hacerle nada, está bien, hay que programarla. ¿Y eso qué es? Pues hacer que ejecute órdenes. O sea, bueno, le digo, pues eso no es muy interesante. Pero realmente me convencieron porque me dijeron, bueno, pues es que los que van a tomar el curso, pues les vamos a pagar un dinero. Ah, bueno, siendo así, me interesó y así empezó. El curso era de lenguaje ensamblador, no se le entendía. Y el profesor tampoco explicaba muy bien, o sea, nosotros no hacíamos bien las preguntas, en fin. El caso es que nos hacíamos bolas. Después llegó otro profesor que a ese sí estaba muy clara la explicación y ya me empezó a interesar. O sea, y después el CENAC ofreció un trabajo no de programador, de operador de la máquina. Había que montar cintas y ponerle bien el papel, etcétera. Y claro, había que saber manejarla. Y bueno, pues ya me interesé y nos mandaron a un curso a Florida. Ahí conocí al profesor Harold McIntosh. Y allá, ¿por qué nos mandaron a Florida, a la Universidad de Florida en Gainesville? Porque allá había una 709 igualita a la que tenía el CENAC. Y entonces, bueno, pues era entendible, o sea, era más fácil entender con la máquina trabajando y con la gente que sabía. Y entonces, así empezó y el profesor McIntosh era un físico y estaba muy interesado en la computación y en la física. Entonces él me dio más, es más, le pidió al CENAC, dice, ¿nos puedes dejar a Adolfo un par de meses más a que aprenda más? Y bueno, pues ellos dijeron que sí, mis padres también. Y entonces ahí aprendí más, o sea, pero de una experiencia personal, o sea, trabajando día y noche con la máquina, con un montón de ruido, etcétera. Y claro, cuando regresé a México, pues ya estaba entusiasmado. Y además el ingeniero Miguel Ángel Barberena, que fue el director del CENAC que consiguió la máquina, pues se contrató a Macintosh y se lo trajo a México. Entonces había una relación natural, pues esta es una persona que sabe, aquí hay una máquina interesante y aquí hay una persona, yo mero, que quiero aprender. Y así comenzó. Las oportunidades en instituciones como el IPN, la UNAM, el CIMBESTAB o el mismo MIT se presentan a cada momento. Esto es parte de la esencia misma de estas instituciones y ahí presentes están personas como el joven Adolfo, que bien supo que estos eventos no son productos del azar, que son instantes para tomar decisiones importantes. Doctor Guzmán Arenas, ¿qué debemos poner en la balanza? ¿Cómo se lleva a cabo esa reflexión inteligente para decidirse? ¿Es una combinación de la capacidad, el interés y el entusiasmo? ¿Cuántas oportunidades se nos brindan y que al avanzar en ellas surgen nuevos retos inéditos? ¿Cómo describe usted esta experiencia de tantos y muy enriquecedores eventos que el libro exhibe lleno de agradables y muy amenos detalles? Las oportunidades se presentan como desviaciones de lo cotidiano. Por ejemplo, cuando yo terminé la ESIME, la carrera de ingeniero, pues quería ir a trabajar, era lo natural. Y entonces el profesor McIntosh me dice, oye Adolfo, dice, ¿por qué no estudias más? O sea, ahí había una bifurcación. Bueno, sí, quiero estudiar o quiero seguir trabajar. Entonces, bueno, a mí me interesaba trabajar. Entonces le digo, pues no me llama mucho la atención estudiar. Ya estudié 4 años, una carrera difícil. ¿Por qué debo estudiar más? O sea, esa es una pregunta. Dice, bueno, ¿qué sucede si me voy por este camino o qué sucede si me voy por el otro? ¿No? Entonces él me explicó, no, dice, pues es que vas a aprender mejor, vas a aprender más y puedes resolver mejor los problemas. Entonces, yo creo que es una intersección de 3 áreas. Una es, te interesa, te gusta. Lo otro es, tienes la capacidad. Por más que me guste el canto, no sé cantar, ni chiflar siquiera. Entonces, pues ahí muere, ¿no?
Es la intersección de lo que te interese, lo que te guste, lo que te apasione, lo que seas capaz y ver qué es lo útil, pues. ¿Es útil cantar? Imagínense que tengo una muy buena voz para ser cantante de ópera. ¿Es útil? O sea, vale la pena, es redituable. Entonces, pues debe haber varias cosas que te gusten, que puedas hacer y que seas capaz. Entonces, y uno de los trucos que hago y que viene en el libro es pregúntale a la gente que sabe de eso. ¿Por qué es interesante ir a estudiar computación a Estados Unidos? Esa fue la pregunta que le hice a Macintosh. No, dice, pues vas a aprender más, vas a aprender de esto, del otro. Ok, bueno, pues suena bien. ¿Y dónde voy a ir a estudiar? Esa fue la otra pregunta. Entonces me dice Harold, bueno, Mac, decíamos todos. Pues nosotros no sabemos si tú seas, comparado con las gentes que van a entrar allá, si estés, pues si seas malo, o sea un estudiante chambón, o seas regular, o seas bueno. Entonces lo que conviene hacer es tocar la puerta con una o dos universidades malas, bueno, una o dos universidades buenas y una o dos universidades excelentes. Y así alguna puerta se va a abrir. Ya si se abren algunas puertas, ya es cuestión de escoger. Si tocas una puerta nada más y no se abre, pues ya te quedaste afuera. Y entonces eso hice, pues. Y para mi sorpresa, bueno, y que es que también Macintosh escribió cartas de recomendación, pues, a esas universidades y esos, pues, influyeron, ¿no? Pues se abrieron algunas puertas buenas y algunas puertas regulares, y inclusive algunas universidades malas me rechazaron. Bueno, está bien. Y entonces ya tenía yo, pues varios lugares de donde escoger. Ahora, mi padre había estudiado, él era ingeniero de minas, él estudió en la Universidad de California en Berkeley. Entonces él quería que me fuera yo a Berkeley, a California, pues es un lugar muy bonito, ¿no? En vez de Boston, que hay mucha nieve y es una cultura mucho más formal, ¿no? Europea, se puede decir, ¿no? Y bueno, pues pero yo me habían influenciado en la licenciatura varios cursos de física, de teoría electromagnética, que habían sido escritos en el MIT. Entonces digo yo, bueno, pues esta escuela debe ser buena. Y entonces escogí, esa fue mi selección, pues, entonces, pues sí son oportunidades que se presentan, hay bifurcaciones, o haces esto, o haces aquello, te dedicas al tenis, o te pones a criar miel de abeja. Bueno, hay que ver qué te gusta, qué sabes, y qué vale la pena hacer, porque nada más se vive una vez. ¿Qué oportunidades hoy en día se le están presentando a la juventud? En el campo de la computación, ¿cuál podría ser el momento y la ruta para prepararse y aprovechar, si las hubiere, las oportunidades que hoy están presentes, así como lo que vendrá en el futuro inmediato? La computación tiene una trayectoria, una vida útil muy grande, apenas comienza. ¿Cuándo se inventó esta ciencia? ¿Cuándo se creó? Hace unos 60 años, 70, es una ciencia muy joven. Cuando las matemáticas tenían 70 años, ¿qué se sabía? Cuando la medicina tenía 70 años, no se sabía nada, bueno, más que las propiedades medicinales del té de canela. Entonces, nuestra ciencia apenas está comenzando, pues, hace falta descubrir muchas cosas. Por ejemplo, la Internet, pues fue más o menos algo como de chiripa, que era un experimento que funcionó y creció. O sea, muchos de los avances de la computación se deben a la miniaturización de la electrónica, o sea, no tanto a la programación. Entonces, el campo de la computación es muy amplio, sobre todo porque es una ciencia que apoya a cualquier otra ciencia, apoya no solo a las ciencias, apoya al comercio, apoya a los negocios, a la administración, a los gobiernos, hasta la religión las apoya. Bueno, hasta para ser elegido, ya ven que Donald Trump pues sí usó computadoras y usó a unos rusos, dicen, ¿no? Entonces, se usa para todo y es una cosa eminentemente útil, pues. Si estudias computación para hacer teoría,
estás, pues es como un panadero que sabe hacer pan y no lo vende. ¿Qué caray? Hay que buscar la utilidad o sea, es una parte importante de la ingeniería y está en sus comienzos. Es como decir, ¿qué hacemos en América? Le preguntarían a Cristóbal Colón. Dice, lo acabo de descubrir, hay un mar, cosas por delante. Entonces, la computación tiene un futuro brillante. No es la única ciencia, la biomedicina también, la química molecular, por ejemplo, todo eso está muy interesante, pero en el campo de la computación, y tiene otra ventaja, lo que se hace en computación, por ejemplo, si usted hace una bicicleta y es exitosa y le piden 100, tiene que hacer 100 bicicletas y quizá le salga más rápido, ¿no? Que la primera o la segunda, ¿no? En computación no necesita hacer 100, hace una y le saca copias a sus programas y son igualitos que el original. Esa propiedad no la tienen todas las ciencias, pues. La tiene, por ejemplo, la escritura de libros. Quien escribe un libro, pues, nomás, o sea, Cervantes nomás escribió un Don Quijote y luego vendió kilos bueno, entonces esa es otra propiedad de la computación. Y otra cosa es que, pues, no se necesita gran inversión en equipo, así, en un microscopio electrónico, etcétera, una computadorcita, una pantallita, internet, y todo está barato ahora, ¿no? Lo pueden hacer las mujeres, lo pueden hacer los hombres, lo pueden hacer acostados en Acapulco, etcétera. Tiene grandes ventajas. Por ejemplo, la educación virtual, pues es producto de la computación. Los teléfonos celulares, pues estas redes que el teléfono se conecta con las torres, es producto de la computación. Todo eso es, pues es un área muy atractiva, pues, ¿no? Y bueno, si te gusta y si sabes algo de eso y si es útil, pues adelante. Porque los jóvenes dicen, bueno, si aprendo esto, ¿qué sabré? ¿Dónde voy a trabajar? Y la respuesta es, mira, mano, donde quieras. ¿Quieres trabajar en una mina? Ahí hay aplicaciones. ¿Quieres hacer túneles? ¿Quieres hacer mecánica? ¿Quieres hacer ingeniería civil? ¿Quieres hacer química? En todo eso. Es más, esto conviene decirlo. El estudiante de ingeniería, ese es mi comentario final. ¿Por qué no entramos primero a computación, ya que se va a usar en donde quieras? Y ya que sabes algo de computación, te metes en ingeniería química, te metes en ingeniería civil. O sea, entras al revés, vamos a decir, ¿no? Es como aprender matemáticas, pues primero aprendes matemáticas y luego ves en qué la vas a aplicar. Entonces, ese enfoque ya lo están usando en el MIT, se creó el College of Computing y le dicen al estudiante, ¿usted quiere estudiar ingeniería civil? Tiene dos caminos. Entra por normal, el camino normal entra por ingeniería civil y después estudia las materias de computación que le sean afines. O entra por el College of Computing y luego se mete las dos son válidas, pues, ¿no? El ingeniero es una mezcla de sus conocimientos de química, de ingeniería petrolera, lo que sea, más computación. Entonces, nuestra disciplina tiene un futuro brillante porque se mezcla con otras disciplinas bastante bien, pues. El reconocimiento que ha logrado por su desempeño y sus aportaciones al mundo de la computación lo distinguen como el precursor de la computación en México. Sin duda, el doctor Adolfo Guzmán Arenas es uno de los científicos mexicanos de mayor prestigio en esta ciencia, reconocido como Premio Nacional, formador de nuevas generaciones en varias instituciones, IPN, UNAM, UAM, CINVESTAB, MIT, líder en el campo de la investigación, miembro del SNI, académico de honor y muchas otras tantas distinciones que ha recibido. El libro nos detalla estos importantes acontecimientos en los que destaca la presencia del Dr. Guzmán interactuando con varios presidentes, con investigadores de talla mundial, con líderes de la industria de la computación, con académicos de talla internacional. Como destacado científico que nos alerta y presenta en forma visionaria lo que será la computación en el futuro próximo. La computación está llegando a una etapa interesante.
el hardware está llegando a los límites de la miniaturización. Entonces, va a haber máquinas más rápidas y más potentes gracias a tener varias copias de ellas, varios núcleos o procesadores específicos. Afortunadamente en el SIG pues tenemos a personas trabajando en el diseño de procesadores, ¿no? Procesadores modernos. Entonces, esa es un área interesante. Pero desde el punto de vista de la aplicación, esa es una mezcla de la inteligencia artificial, o sea, los clasificadores, programas que predicen, programas que aprenden, programas que se les muestran un conjunto de datos y de ahí sacan conclusiones interesantes. Es una mezcla de la inteligencia artificial y la ciencia de datos, el arte de analizar gran cantidad de datos para saber qué contienen. Ese es un futuro brillante, o sea, es uno de los futuros, es uno de los caminos donde la computación va a rendir, ya está rindiendo frutos, ¿ok? No por tontos. Hay empresas que recolectan gran información regalándote chats, regalándote correos electrónicos muy buenos. Está Google, está WhatsApp, que dan una serie de herramientas gratis para que todo el mundo se comunique. ¿Y qué obtienen de ellos? Oye, están regalando, pero ¿de qué se mantienen? De la información que venden. ¿Quién habla con quién? ¿Cuáles son las preferencias? Todo eso es análisis de grandes datos. No a lo tonto, usando la inteligencia artificial, usando la estadística y un manejo suelto de las bases de datos. Pues ese es un futuro muy interesante. No es el único. Por ejemplo, la computación y la biología. Se pueden ya, o sea, antes para hacer una vacuna o una nueva droga, primero se hacía la experimentación in vitro dentro de la probeta, en el laboratorio, y luego ya se hacía la exploración in vivo con animales y después con personas, si ese fuera el caso. Ahora ya hay 3 etapas. La primera etapa es la experimentación in silicio, o sea, se le dice a la máquina cuáles son las propiedades de esta molécula y la computación las predice dice, dada esta molécula, hay otras parecidas que tienen propiedades nocivas que atacan el hígado. Entonces, esta sustancia probablemente tenga esas propiedades. O sea, la computadora está haciendo predicciones en la biología molecular. Por ejemplo, los rusos, la vacuna que sacaron, Sputnik creo que se llama, Sputnik, sí. realmente es un machote. Es una plantilla para virus del tipo coronavirus. Y cuando apareció el COVID-19, le ensartaron las moléculas específicas del coronavirus y rápido sacaron la vacuna. ¿Ok? Y mañana aparece el COVID-23, dijéramos, o la variante Delta. Es fácil agarrar ese machote y meterle pero ya están estudiados las propiedades, los efectos secundarios, la dosis mínima, o sea, son machotes genéricos, son plantillas genéricas para tener virus específicos, pues, ¿no? Y eso es producto de la computación aplicada, aplicada a la biología, pues, entonces, pues esa es una de las que yo les quería hablar. Y hay otras, pues, la ciberseguridad, por ejemplo, la misma computadora se usa para fabricar virus y cosas feas, pues la misma computadora se puede usar para defendernos de ellas, ¿no? Y pues esa es un área un poco artificial porque las personas crean los virus y otras personas se defienden de ellos, ¿no? ¿Quién es Adolfo Guzmán Arenas? Sin duda, el doctor Adolfo Guzmán Arenas es uno de los científicos mexicanos de mayor prestigio en esta ciencia, reconocido como Premio Nacional, formador de nuevas generaciones en varias instituciones: IPN, UNAM, UAM, CINVESTAB, MIT.
Líder en el campo de la investigación, miembro del SNI, académico de honor y muchas otras tantas distinciones que ha recibido. Adolfo Guzmán ha sido un referente en el IPN desde su ingreso como aspirante alumno del instituto, donde se distinguió como sustentante con mayor número de aciertos en el examen de admisión vocacional. Como estudiante de ingeniería, se distinguió por su tesis en 1965, desarrollando con BERT en la ESIMI. De aquí, inició un nuevo viaje al Instituto Tecnológico de Massachusetts, ubicado en Cambridge, USA, prestigiosa universidad que él eligió entre muchas otras que lo aceptaron, para estudiar un posgrado en donde cursó la maestría y el doctorado. A su regreso a México como investigador en la UNAM y el IPN, Adolfo Guzmán ha sido un profesor investigador líder en el área. Muchos lo reconocen y otros no tanto, como suele suceder en los ambientes académicos. Esto se da porque al trabajar a su lado imprime una exigencia y un ritmo de trabajo del más alto nivel. Es quien ha construido la estructura organizacional del SIC-IPN, sus laboratorios y sus líneas de investigación. Gracias a la visión futurista de Adolfo Guzmán, hoy el SIC es un centro de investigación con un hub de innovación dinámico que crea un ecosistema de desarrollo tecnológico del más alto nivel, con sus 3 programas de posgrado reconocidos por CONACYT como programas de competencia internacional. El referente que hoy se tiene de Adolfo en el Poli es, empezando por ser el estudiante de primer lugar en la selección que hace el Politécnico de ingreso. Pero después, en su trayectoria en ESIME, Adolfo destaca primero porque tuvo la fortuna de tener un padre que hablaba inglés y le transmitió un poco de conocimientos de este idioma para poderse comunicar pues con los profesionales de Estados Unidos, con los profesores de Estados Unidos. Eso le facilitó el camino para llegar al MIT. El padre tuvo mucho que ver, desde luego, pero no solo es el padre, es el talento también del estudiante y la tenacidad de Adolfo para buscar encontrar soluciones, para plantearse retos y las ganas de resolverlos, ¿no? Hacer un lenguaje de programación al finalizar la carrera, digamos que no es común ni en el Poli ni en cualquier universidad del mundo, ¿eh? O sea, normal, el estudiante común hace una tesis, escribe un documento, se titula y se va a trabajar. La diferencia aquí con Adolfo es que creó un lenguaje de programación, tal vez inspirado por Minsky, inspirado por estos Macintosh, por estos científicos que estaban empujando la computación en Estados Unidos y que estaban intentando resolver problemas reales. Entonces, se crea un lenguaje de programación que yo creo que en aquel momento la ESIME se puso en los cuernos de la luna a nivel mundial. Y yo creo que en aquel momento Adolfo ni cuenta se daba, ¿no? Era un estudiante, era un joven talentoso que iba haciendo cosas y que no sabía que estaba posicionando a un instituto mexicano pues al nivel de los institutos americanos. Lo llaman para hacer la maestría a MIT, pero también recuerdo algunas pláticas con Adolfo que tuvo invitaciones de otras universidades, no solamente de MIT. Él eligió MIT por los laboratorios, como dice, ¿no? Porque presentía, imagínense un joven de 22, 23 años que está terminando la ESIME, tú que tuviste tantos, Santiago, en cooperación académica, que están terminando la carrera y que le llaman de una universidad para decirle vente a trabajar a este laboratorio porque tenemos retos interesantes. Y además vas a trabajar con estas personalidades, científicos reconocidos en el campo de la computación. Pues necesitas atravesar algunas barreras y la primera es la del idioma.
La segunda es de sentirte capaz y talentoso para llegar a competir. Y la realidad es que este joven oaxaqueño, muy orgulloso, yo creo que por ser oaxaqueño es así de orgulloso, pues da resultados interesantes, ingeniosos, sobre todo ingeniosos, que para mí eso es el talento, ¿no? O sea, la física y la matemática la podemos aprender todos, pero el ingenio es nato. Entonces, esa es la ventaja que tiene Adolfo, yo creo, sobre muchos que competimos en esta área por querer ser talentosos. El ingenio es bastante importante en las áreas de ingeniería. Entonces, Adolfo ha hecho un papel muy interesante en el campo de la computación, como lo hubiera hecho si hubiera podido ser químico, yo creo, porque ya se nace con eso, ¿no? Las circunstancias, por eso el libro habla de la vida, obra y circunstancia de Adolfo Guzmán Arenas, porque las circunstancias lo pusieron en el campo de la computación. Si se dan cuenta, cuando se narra la historia, Adolfo fue eligiendo, pero fue eligiendo no como un plan, sino lo que le iba gustando en cada momento. Entonces es interesante también, porque así es como una persona puede demostrar ese ingenio. Si hubiera elegido química, estoy seguro que estaríamos hablando, o estarían otras personas aquí hablando del químico, haciendo cosas importantes. Pero fíjate que hay otro tema en la vida de Adolfo. Creció en Salina Cruz. Sus años de joven los hizo en Salina Cruz. Salina Cruz es un pueblo, originalmente un pueblo de pescadores, pero que se nutrió de gente de muchas partes del mundo. En Salina Cruz se puede encontrar rusos, se puede encontrar apellidos ingleses por la compañía Pearson, se pueden encontrar apellidos franceses y nativos, ¿no? Entonces es una mezcla de culturas y es muy rico culturalmente. Pero hay una cosa que hoy se platica hasta de manera literaria de Salina Cruz de antes. Salina Cruz es un lugar donde la gente es lo que quiere ser y nadie le dice que no puede. ¿No? En Salina Cruz, si alguien dice que es músico y nadie le dice que no. Si él cree que es músico, la corriente, sí. Sí. Y eso da en ese pueblo digamos, que una libertad de ser creativo. El que quiere ser cantante es cantante, el que se dice, aunque no tenga el talento de que es guitarrista, es guitarrista, el que se dice que es curandero, o sea, porque se le deja hacer, ¿no? Es un pueblo como los que hoy podemos encontrar en la literatura, ¿no? Entonces, Adolfo creció en ese ambiente y yo creo que Adolfo quiso ser científico y bueno, pues aquí lo tenemos. Próximamente, la dirección de la Biblioteca del Instituto Politécnico Nacional habilitará la tienda virtual, así que por favor, consulta nuestro sitio web en la sección Biblioteca. Algunos detalles sobre el autor. El ingeniero Carlos Enrique Vizcaíno Sahagún conoció al doctor Adolfo desde hace muchos años en la UNAM, pero poco interactuaron en esos años. Pasado el tiempo, Carlos se convirtió en un exitoso editor de revistas y libros. En 1989, junto con sus hermanos, produjo la revista Soluciones Avanzadas, que durante más de una década fue considerada la mejor revista de divulgación en computación en México, otros países Centro y Sudamérica. La única revista en México donde participaban empresarios y académicos, profesores e investigadores para exponer sus trabajos en computación. El doctor Adolfo y muchos investigadores conocidos publicaron ahí. En la UNAM, junto con el doctor Víctor Guerra Ortiz, fue el editor fundador de la RDU, la revista digital universitaria, primera de esta casa de estudios en nacer digital y con exigencia editorial.
Además de esto, editó libros y otros productos. Por su experiencia editorial en trabajos técnicos del ramo, a principios de 1997, Adolfo Guzmán y Ángel Curi Morales, entonces subdirector de investigación aplicada, invitaron a Carlos al SIC para coordinar la revista Computación y Sistemas, CIS, que desde hace 25 años produce este centro con certificación del CONACYT, Scopus y Web of Science. Le gusta escribir, lee mucho, conoce a Adolfo Guzmán desde hace mucho tiempo, conoce el SIC, sus investigadores, laboratorios y algunos proyectos de investigación, y ha trabajado en otras dependencias politécnicas. Todo esto hicieron de él la persona ideal para escribir este libro.